Hoy voy a conversar con Patricia Zárate, jefa del área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, sobre la última encuesta publicada por el Instituto de Estudios Peruanos, hoy en el diario La República, además en la última fecha en que se pueden publicar y difundir encuestas, y siempre empezamos con la ficha técnica, una encuesta aplicada a 1.215 ciudadanos en 24 departamentos, 141 provincias, 404 distritos, con un margen de error de más o menos 8, es una encuesta telefónica, como ya hemos explicado en varias ocasiones, y se ha realizado los días 1 y 2 de abril, es decir, el jueves y el viernes. Para conversar sobre esta encuesta y sobre los resultados que algunos los han desconcertado más de lo que ya estábamos con esta campaña, vamos a conversar con Patricia Zárate. Patricia, bienvenida. Un gusto estar contigo para dialogar sobre esta última encuesta, antes de la selección. Un gusto, Javier. Sí. Patricia, ustedes en su informe que acompañan a la presentación que vamos a revisar, señalan que todo puede pasar y que prácticamente no está definido ni siquiera quiénes van a llegar a la segunda vuelta. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Cuál es la explicación? Antes de entrar a cuánto tiene el Lescano, cuánto tiene Verónica, López Aliaga, en fin, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué la gente sigue habiendo un sector que no decide, mucha gente que duda? ¿Cuál es la explicación para este hecho que me parece inédito en nuestra historia electoral? Sí, esta alta fragmentación es inédita. Es muy difícil, o sea, si uno compara con todas las elecciones anteriores, es más, yo comparaba con encuestas de intención de voto de hace unos años, y las cifras no se parecen en absoluto. O sea, nunca ha sido, hemos tenido en una encuesta de intención de voto, que es diferente que un simulacro, ¿no? Que el ganador es el que no elige a nadie, el que no elige un candidato, porque siempre era, o el primero y el segundo por lo menos superaban a los blancos, nulos o a los que no sabían. Ese siempre superaba, y esto no sucede esta vez. Ahora, yo creo que hemos ido avanzando en esta fragmentación, lo vimos en el Congreso, en las elecciones del Congreso de 2020, pero pensábamos que era porque no había un presidente que jalara el voto, ¿no? Pero no era así, era realmente que la gente, como está pasando con la política a nivel mundial, creo, ¿no? Se crean pequeños nichos de electores que buscan interlocución sobre sus propias necesidades. Entonces, falta alguien que aglutine un poquito a estos sectores y que le hable a más gente. Por un lado, a veces se dice que hay un... Sí, perdón, dime. No, termina la idea, disculpa, termina la idea. Ya, no, por un lado a veces se dice que hay candidatos que son catch-all, ¿no? O sea, que quieren decir de todo y captar gente, y no lo están logrando. Hay muchas propuestas parecidas, pero otras también diferentes, y hay pequeños puntos como que los diferencian, y la gente se enmarca en esos pequeños puntos que diferencian, y dice, ya, mejor con este. Pero luego cambia, y lo hemos visto con trabajo cualitativo que hemos hecho. En mi caso, incluso, la elección que hicieron un grupo de jóvenes, después de la discusión que tuvimos y con las intervenciones de otros jóvenes, una de las participantes del Focus dijo, no, entonces ahora, ya con todo lo que he aprendido ahora, ¿no? Según las experiencias de los demás, ahora creo que voy a votar por este. O sea, nadie está seguro de por quién vota. Eso es un tema, nadie está seguro. Sí, quería volver a algo que tú dijiste. Se pensó que las elecciones del 2020, porque no había candidato a la presidencia, como tú bien has dicho, las elecciones al Parlamento, eran como una excepción. Y sin embargo, lo que nos está diciendo esto es que es una tendencia, y este tema que tú has señalado de estos bolsones, ¿no? Y que es una tendencia mundial, y que creo que también tiene que ver con la lógica de las redes sociales, ¿no? Donde uno se embolsa en un espacio donde crea su microcomunidad y solamente habla con los de su microcomunidad, ¿no? Y claro, la política deja de ser pues la agregación de intereses, como se decía siempre, ¿no? Y no hay
representación, o sea, la posibilidad de que haya una representación nacional inclusive, uno podría decir, va a ser más representativo el Congreso por el nivel de partidos que van a entrar, pero lo que va a hacer es más disperso también, o sea, no solo en el voto presidencial se expresa eso, sino también fuertemente en el del Congreso, ¿no? O sea, cada quien vota por algo que le parece cercano, ni siquiera por algo que es cercano, sino por algo que en ese momento le está pareciendo cercano. ¿Ese es el escenario? O sea, yo creo que hay un tema. Carlos Meléndez habla de los mini candidatos por esta fragmentación y estos nichos, ¿no? Creo que eso es una forma de verlo. La otra forma de verlo también es porque el electorado, la ciudadanía, ha visto la parte mala de la política, ¿no? Y está desencantado de ella, ¿no? Por estas, o sea, tanto Vizcarra como el anterior parlamento y antes Kuczynski tuvieron un problema de partida, ¿no? O sea, entre una candidata que no reconocía haber perdido, porque perdió por muy poquito en realidad, pudo haber ganado, o sea, tranquilamente si hubiera habido más votos en el extranjero, pudo haber ganado las elecciones, entonces fue un tema muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y que nos mostró en estos últimos años todo el lado malo de la política, que ya lo teníamos, de alguna manera la ciudadanía había visto que era un problema, pero que ya se veía peor, cada vez peor, ¿no? Entonces creo que hay no solamente estos nichos, sino también este desencanto y el hecho de que cada vez la política nacional se parece a una política muy local, ¿no? En el sentido siguiente, o sea, nosotros a las elecciones claro, así como podemos revocar un alcalde o el consejo puede vacar en un par de sesiones vaca un alcalde o alcaldes, yo recuerdo la elección en Juliaca, habían tantos candidatos como ahora, hace 15 años, y el que ganaba con 15%, 14%. Exacto. O sea, hemos entrado en esa dinámica. Ahora, quiero pasar al primer cuadro que justo apareció, que tiene que ver con si la gente ya se decidió, no se decidió, y claro, si sumamos quienes se han decidido, pero podrían cambiar de opinión, y aquellos que no han decidido, nos da 40%. Y entonces, bueno, cuando uno ve las diferencias entre los candidatos, uno dice, bueno, entonces cualquiera podría ganar las elecciones. Si hubiera algo excepcional en esta semana, o esto se dispersa en general entre todos los candidatos, más que irse a los que están arriba, por la tendencia que estamos viendo, ¿qué crees que va a pasar con este voto que no decide o que podría cambiar? A ver, ahí hay un tema bien interesante que yo creo que cuando escuché la última entrevista que hiciste sobre encuestas que fue a Urpi Torrado, ¿no? De Datum, cuando ella te dice, y que fue lo que más me preocupó realmente, que la gente se estaba equivocando al marcar, ¿no? Así como estamos diciendo que hay una alta fragmentación, y yo insisto en este tema, ya sé que soy un poco pesada, pero hay un tema serio de representación política. Pero además de eso, tenemos una campaña inédita donde no ha habido una campaña presencial, no ha sido tan visual como otras veces, no estamos, o sea, algunos están saliendo, pero básicamente a ver cómo sobreviven, en fin, no hay este involucramiento de contacto y físico, visual sobre todo. Mi preocupación es que a los problemas que ya tenemos de fragmentación, baja representación, encima le añadas un tema más que va a hacer que se equivoquen a la hora de votar, ¿no? O sea, de que no hay información. Sí, entonces, claro, no va a ser tan alto, obviamente, van a ganar, me imagino, los que estén más decididos, además, los que estén más decididos van a ser los que van a ir a votar. Acá en la encuesta, y también han salido en las de Ipsos, creo, y no sé si en Datum, pero en Ipsos sí, que más del 90% piensa ir a votar, lo cual sería una baja, le eliminaría la tendencia que hemos tenido al alto ausentismo. El ausentismo ha llegado casi al 25%. Voy a ser de abogado del diablo. ¿No será que la gente dice, bueno, voy a ir a votar por cumplir con la encuestadora y decir, bueno, es que eso es lo que hay que hacer porque es obligatorio? ¿Podría pasar también eso? ¿Podría pasar eso. Ahora, un tema, mira,
hablando del tema de que la gente no sabe y se equivoca, ¿no? Por otro tema, entré a la página del Flickr de OMPE, donde están las fotos. Todo es capacitación a los miembros de mesa, cosa que está muy bien. Todos los temas sanitarios, reuniones del jefe de la OMPE con misiones internacionales. Pero no hay fotos de la cédula. Casi no hay fotos de la cédula. Es decir, no sé si tú bueno, tú supongo que sí la has visto, pero la mayoría de gente no ha visto la cédula, ¿no? Yo tengo porque he hecho educación electoral muchos años, tú lo sabes, y claro, los errores que me explicaba Urpi Torrado en la entrevista anterior son errores que se cometían hace 20 años, y que como un gran trabajo, además la OMPE hizo un gran trabajo también cuando entró Fernando Tuesta a la OMPE, se redujeron, y decíamos, ya la gente aprendió a votar, pero de pronto parece que siempre hay que recordar a la gente, pues, cómo es la cédula, cómo se marca, ¿no? Y eso no se está haciendo, y los candidatos, como tú has dicho, tampoco. Pero, ¿tú crees que el ausentismo, entonces, no va a ser tan alto o pues, pueden estar engañándonos los electores? A ver, acá hay dos temas, ¿no? O sea, nosotros hablamos, creo que Ipsos y nosotros también utilizamos el padrón de mayores de 18 años a más, ¿no? No cerramos hasta los 70 años. Pero obviamente la gente más vulnerable, que antes votaba y había gente muy cívica, cuando vivían mis papás me acuerdo que les encantaba ir a votar, aunque ya no tuvieron la obligación de hacerlo, pero no van a poder ir, ¿no? Primero va a haber una preocupación familiar. Si yo tuviera a mis papás, creo que no los dejaría ir a votar, ¿no? O sea, porque me daría mucho miedo de que se contagien, ¿no? Bueno, pero y hay miles de electores. Hay miles de electores, por ejemplo, en Chile, peruanos, que no van a votar, porque ya se dijo que no pueden votar y creo que en otros países podría pasar algo similar. Agrego eso. Exacto. Pero además, pero ese es el grupo de gente más vulnerable o mayor. Pero hay que tener en cuenta que el 50% del electorado es gente de menor de 40 años. Entonces, yo creo que sí va a haber creo que sí va a haber una buena participación de la gente menos vulnerable, la gente más joven, y entonces, yo creo que eso va a definir mucho más la elección. Y además, también lo conversábamos en una reunión interna que hubo entre algunas encuestadoras, ¿no? Con la gente de Ipsos y de Datum, y yo decía, es que es también una forma de salir, estamos tan encerrados que es una salida legítima, que el gobierno te autoriza, que por fin puedes salir de tu casa, ¿no? Entonces no sé en qué medida eso también influye en que ya pues, quieres ir a votar de todos modos, porque es algo que vas a hacer y que no te van a parar en la calle por estar saliendo a algo que no es ni trabajar ni comprar cosas, ¿no? Ok. Ahora, en los debates, porque ha habido mucha discusión sobre qué encuesta medía los debates y si, bueno, Ipsos aclaró que su simulacro se hizo justo antes de la cuarentena por Semana Santa, entonces no incluía el último debate. Ustedes han hecho su encuesta sí jueves y viernes, pero lo que uno ve acá es que para la mitad el debate simplemente no influyó. Sin embargo, sí hay un sector que es impactado por los debates. Ese sector llega a cambiar su voto. Hay un grupo que dice ayuda a decidir, hizo que cambie. O sea, esas respuestas a mí me gustaría que las precises. ¿Cuál es la diferencia en realidad? A ver, mira, el que te dice que no tuvo impacto en general es aquellos que ya decidieron su voto, ¿no? Se parece mucho al 56% que te dijo yo ya decidí, ¿no? Y no voy a cambiar, ¿no? Entonces, porque no lo... hay gente que no ve, que es muy poco, los que no han visto, porque ha sido un debate también bien importante en el tema de que todos los canales lo han puesto, ¿no? Ha sido un horario en señal abierta, en cable, en todo sitio tú podías acceder a oír o a ver el debate. Eso es por un lado. Ahora, Ipsos tuvo que hacer el simulacro 31 porque no tenía forma de salir por las medidas por Semana Santa, ¿no? Entonces... Sí. Y nosotros sí dijimos, bueno, nos arriesgamos a hacerlo en Semana Santa con la disculpa de la gente que le hemos interrumpido y les agradezco que hayan contestado a los encuestados, que hayan contestado en feriado, ¿no? Pero demora a veces también el efecto del debate, ¿no? O sea, el impacto del debate puede demorar porque fue inmediatamente, ha sido después del debate,
puede ser además que la gente te diga que no hubo impacto, pero algo de impacto, algo te hizo ver, ¿no? Te hizo conocer candidatos que quizá no habías visto. Yo conocí físicamente, personalmente algunos candidatos que prácticamente ni seguía. Obviamente no me influyó en el voto para ellos, pero por lo menos me dio una visión un poco diferente de las elecciones y creo que sí, o te reafirma y al reafirmarte puede hacer que tú personalmente quizá no cambies tu voto, ya lo decidiste, o tú dices, empiezas a compartir más información, te interesas más, o sea, ese impacto, ese posible impacto, no solo se va a ver en encuestas, sino quizá o se ha visto hasta el fin de semana que nadie ha medido eso, ¿no? Pero sí puede haber porque digamos, el debate genera un impacto inmediato, en términos de que la gente dice, este estuvo mejor, este estuvo peor, pero después vienen pues los titulares, las redes, los memes, las mesas de análisis, ¿no? La conversación en la calle, la gente, o en el trabajo, los que están trabajando, o por la vía que sea, o el WhatsApp. Ahora, y eso va madurando, pues también, o sea, a veces también creemos que automáticamente ya, porque un candidato hizo una buena performance, va a subir 3 puntos, y eso, pues, creo que es imposible. Pero además el debate anterior, el del domingo anterior, el de América, digamos, sí. El de América, ahí no estuvo De Soto, y De Soto ha seguido subiendo, y ha seguido su tendencia independiente. Esa es otra cosa, y claro, llama la atención. Lo que sí es evidente, pues, que según el cuadro que estamos viendo ahora, para quienes es de más utilidad es para los jóvenes, los niveles más altos, personas, o sea, son los que están más informados, digamos, ¿no? Ajá. Pero sí me llamó la atención que a nivel de regiones no es que hayan grandes diferencias, ¿no? Yo hubiese pensado que de repente en algunas regiones la gente no le veía mucha utilidad o no lo había seguido, pareciera que no es así, ¿no? A mí me ha parecido que en general, creo que ya lo dije antes en alguna entrevista, ¿no? O sea, no se ha demostrado que los debates tengan un impacto a nivel nacional. Me parece que sí ha habido impacto cuando se ha tratado de elecciones municipales como la de Lima, metropolitana, ¿no? Ahí sí, cuando ha habido debates, creo que ya en más de una elección sí ha habido un impacto, pero a nivel nacional me parece que no necesariamente se ha visto eso, ¿no? Entonces, en todo caso, lo que tenemos es que también por macrozonas no tenemos diferencias, ¿no? Entonces, como te digo, como tú dices, el debate puede haber tardado en madurar también el impacto, ¿no? Pasemos a la evolución de intención de voto. Es el cuadro para Patricio, que nos está apoyando en la parte técnica, en la página 11 de la presentación. Y claro, en esta encuesta, Johnny Lezcano, bueno, en este cuadro se ve más claro, pasa del primer al cuarto lugar, en el orden que están presentados. Después tú nos explicas lo del empate técnico, ¿no? Y Rafael López Aliaga, que estaba segundo, pasa al tercero. Verónica Mendoza, que estaba tercera, pasa al quinto. Fernando De Soto se mantiene, bueno, está empate en el primer lugar con Keiko Fujimori, que sube. Ahora, cuando uno ve los cuadros, ¿no? Este cuadro, no sé si ya lo tenemos en pantalla. Cuando uno ve este cuadro y compara, no con hace 15 días, sino con hace un mes, ¿no? Es claro que Hernando De Soto es el que va en subida y que sobre todo Johnny Lezcano se cae, ¿no? O sea, ya comparando no con la columna inmediata anterior, sino con la de la primera de marzo, ¿no? Entonces, pero sin embargo los márgenes son bien estrechos. Entonces, ahí es que ustedes dicen todo puede pasar. Y claro, aunque no se puede comparar un simulacro con una encuesta de intención de voto, todo el mundo está comparando con la encuesta de Ipsos y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que en una encuesta uno sale primero, el otro sale quinto, ¿no? ¿Cómo leer ya el detalle por candidato? O sea, ¿quiénes están cayendo, quiénes tienen todavía la posibilidad de llegar a la segunda vuelta, y quiénes de este grupo sí podrían ya no llegar a la segunda vuelta? No sé si...
Yo le sugeriría ir a la diapositiva que tiene los intervalos de confianza, porque una Ajá, cosa que es la decimos siguiente. ¿Ya? es la subsiguiente, creo que desde la elección anterior, que ya lo... Y surgió esta idea de todos modos poner los intervalos de confianza en un taller que hicimos para periodistas para entender en encuestas. No Sí, hicimos 2 talleres al perdón, final, porque hubo... vamos a colocarla, Patricio. Son 2 cuadros más abajo de este cuadro. Si le puedes... Sí, están en horizontal las fotos y están los intervalos. Pero bueno, eso es importante porque nosotros, así como hay un margen de error a nivel de la encuesta a nivel nacional, nosotros para cada candidato tenemos un intervalo de confianza que es, porque trabajamos con un nivel de confianza de 95%, ¿no? Entonces, trabajamos con varias medidas estadísticas, pero a cada uno le damos como un intervalo, que para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, cuando esos intervalos no se traslapan, cuando tú ves que realmente está arriba, no está la diapositiva, Sí, ¿no? estamos esperando para que la coloque Ya. Patricio. Continúa con la explicación. Allí, si están de esta manera, tú no puedes decir ni siquiera que este es el... Hola. Hemos tenido un problema con la comunicación. A ver, vamos a ver un momento. Se nos ha ido la señal. Estamos analizando la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos con Patricia Zárate, pero hemos tenido un pequeño corte en la transmisión. Estamos coordinando para poder volver. Justamente cuando estaba analizando, Patricia, el tema del intervalo de confianza. Ahí está volviendo Patricia. Patricia, ya está, estamos de nuevo con Patricia Zárate. Hola. Javier, Sí, ¿me escuchas? no te escucho. Uy, a ver, tenemos un problema, vamos a resolverlo en un momento. Estamos analizando la encuesta de opinión de intención de voto del Instituto de Estudios Peruanos. Tenemos un problema técnico que estamos viendo de resolver en este momento. No sé si ha vuelto la imagen, pero no tenemos el sonido en este momento. A ver, vamos a... Hola, Patricia. Bueno, como les decía, mientras se resuelve el problema técnico, estamos analizando la última encuesta de intención de voto del Instituto de Estudios Peruanos con Patricia Zárate. Esta encuesta ha sido realizada los días jueves 1 de abril y jueves y viernes, 1 y 2 de abril, los días de Semana Santa, Jueves Santo y Viernes Santo. Es una encuesta hecha vía telefónica, vía celular, como ya ha explicado también Patricia, y que se aplica en 24 departamentos, 141 provincias y 404 distritos. Y hemos estado analizando estábamos entrando justo a la parte de la intención de voto de los candidatos. Antes habíamos estado viendo justamente los problemas que hay, los problemas que estamos detectando en las diferentes encuestas y que hemos conversado también con Urpi Torrado en anteriores entrevistas y con Alfredo Torres, también tanto de Datum como Ipsos, ¿no? Viendo, por ejemplo, el ausentismo, las tendencias, las dudas de los electores, cómo han ido cambiando.
No sé si ya estamos con Patricia. Sí. No sé, logrado la reconexión. Patricia. Sí, hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, volvemos. Estabas explicando justo el tema de los intervalos de confianza. No sé si Patricia tiene el cuadro, que en ese momento fue que nos conectamos. Desconectamos. Sí. A ver, yo lo que te digo es que no sé si... No lo ha puesto todavía, ¿no? No, creo que lo va a colocar en este momento. Ese no es el siguiente. El siguiente cuadro es ese cuadro, Ya. finalmente. Resultado ya, perfecto. Listo. Ya. Nosotros tenemos, y en todas las encuestas de intención de voto que puedes haber visto en Datum o en Ipsos, y en nosotros también, obviamente, trabajamos con un nivel de confianza de 95%. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, si hacemos 100 veces la misma encuesta, en 95 nos va a salir igual. Puede ser que uno varíe otro. En 5 puede ser que no. Puede ser, pero no se sabe. Eso es nuestro nivel de confianza. Con ese nivel de confianza, nosotros trabajamos los intervalos que tiene cada porcentaje de cada uno de los candidatos. Si tú ves la línea esa amarillita que hemos puesto, eso nos dice de dónde a dónde va. Tiene que ver con el margen de error, que es un error que hacen muchos, ¿no? Que suban el margen de error más para arriba y para abajo. No es así. Es cada porcentaje de cada uno de los candidatos está influido, obviamente, por el tamaño de la muestra de quienes contestaron por él y por otras medidas estadísticas. Con base a todo eso, nosotros hacemos los intervalos. Ahora, es bien claro cuando tú ves el porcentaje igual y dices, ya, De Soto y Keiko están empatados. O sea, acá no hay primer y segundo lugar. Están empatados, no hay nada que decir. Okay. Está por décimas, quizá Keiko esté por encima un poquito, pero nada más. Pero además están empatados con ellos López Aliaga, Lescano y Mendoza. ¿Y por qué es importante esto? Porque si tú ves la encuesta anterior, como que el orden parecía diferente, o bueno, era diferente porque Keiko Fujimori estaba al filo de no estar empatada, al filo de no llegar a la segunda vuelta, pero ahora sí. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita. Ahorita no podemos decir claramente quiénes van a llegar a la segunda vuelta porque tenemos a 5 personas que están disputando los 2 sitios. Como el juego de las sillas, 5 personas tienen que llegar a pasar a tener los 2 primeros lugares y ahorita 5 están en ese grupo que puede estar en la segunda vuelta. Eso es lo que tenemos. Siguiendo con las figuras del juego de las sillas, este es un juego de las sillas que no termina de resolverse, digamos, ¿no? Porque en otro proceso electoral ya teníamos solamente a 3 jugadores, ¿no? O a 2 jugadores o a 4 jugadores, ¿no? Pero ¿qué pasa con Castillo y con Forza, que también aparecen en el cuadro, y con un Castillo que ha estado subiendo? Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Que, por ejemplo, él, por el tiempo que queda, a pesar de la tendencia que ha tenido en las últimas semanas, ¿no podría llegar o sí podría llegar? Una cosa primero, otra cosa llegar segundo. ¿Sí? O sea, hasta el día de hoy, o sea, hasta el viernes, él no estaba en el grupo. Okay. Pero a lo mejor, si yo hago una nueva encuesta, en 4 días, a lo mejor él sube. Forsyth es más difícil, según nuestra encuesta, de intención de voto, que es diferente a simulacro, como ha hecho Ipsos, ¿no? Es diferente porque tiene ese logo quizá más identificable. Ahora, otra diferencia quizá que tenemos con Ipsos es que la cobertura es muy diferente en el sentido de que ellos llegan a 50 y algo localidades y nosotros a más de 400 distritos. Entonces, la dispersión es muy alta y por eso yo creo que Castillo también sale en nuestra encuesta, como Mendoza salía en nuestra encuesta. A mí lo que me ha sorprendido con respecto a hace una semana es que yo veía 2 tendencias ascendentes antes de los debates, ¿no? Que era De Soto y era Mendoza. Claro, eso lo conversamos, me acuerdo. Sí, entonces yo pensé que ellos 2 seguirían ascendiendo, pero no conté con que estuviera subiendo bastante Castillo. Y entonces sí es cierto que Castillo sí le comparte más votos con Mendoza, ¿no?
Y además, ella, al estar desde hace más tiempo postulando, o sea, más tiempo ubicable, digamos, en televisión, en medios, ella ha sido como el pararrayos de todos los ataques frente a la izquierda, ¿no? Claro, además uno podría pensar que de los 7 que uno ve en la foto, ¿no? Aunque unos han tenido como Keiko 2 candidaturas presidenciales o Verónica una y no tiene pues 20 años de congresista, de Soto, López Aliaga han tenido una exposición más alta, Forsyth también, pero Castillo apareció en el debate, yo creo que la mayoría de los peruanos lo vieron por primera vez, ¿no? Nadie lo asocia además al dirigente de la huelga magisterial, o sea, un gran sector no se acuerda de la huelga magisterial de hace 3 años, ni se acuerda seguramente de su imagen, y claro, apareció con una imagen distinta, además a la que probablemente muchos esperaban, ¿no? Y entonces, bueno, eso podría darle un margen para seguir creciendo. Ahora, quisiera pasar a los siguientes cuadros, ¿no? Para ver, ya estamos jugando en el tiempo, pero el tema del nulo y blanco, ¿no? Ha bajado, bueno, ha bajado casi 2 puntos. Ustedes registran además el ninguno nadie y el no sabe no precisa. Estamos hablando ahí de un 27%, si no me equivoco. Este voto, ¿tú crees que, digamos, yo sé que no, metodológicamente no hay que agruparlo, en fin, pero este voto una posibilidad sería que se vaya hacia quienes están primeros, pero claro, si uno ve a 5 primeros, el voto se puede también dispersar, ¿no? ¿Qué es lo que puede, o se puede quedar ahí? Esto ya es un poco futurología, pero ¿qué cosa puede pasar con ese voto blanco nulo? ¿Qué es lo que podría ocurrir? Y dónde está sobre todo ubicado, ¿no? ¿Sigue siendo más el sector joven o es más transversal? A ver, mire, si pueden ver la diapositiva 20, si analizamos como un todo, no solo el blanco, sino está quienes no eligen candidatos, es muy parejo el tema, por ejemplo, es muy clara la diferencia entre mujeres y hombres, ¿no? Como de 60-40. Son mucho más mujeres las que todavía no se deciden, son mucho más las personas de 40 más las que no se deciden, son mucho más las personas que están en niveles socioeconómicos más bajos, las que no se deciden, y eso también te habla, o sea, aparte de que te habla de cómo este sector casi no se ha movido, pues si lo ves a lo largo, salvo en el caso de nivel socioeconómico, si lo ves a lo largo del tiempo, también te habla de cómo, te habla muy bien de la encuesta, ¿no? Cómo mide, los descriptivos son muy similares, ¿no? Entonces, lo cual es bueno metodológicamente para nosotros nos da mucha robustez, pero además de eso, te está diciendo que estos grupos están o desencantados o nadie les está hablando realmente de lo que quieren escuchar. Entonces, de este pequeño 28%, bueno, es pequeño en el sentido de que la mayoría ya decidió, digamos, ¿no? Más del 70% ya puede decidir la votación, pero ese es un grupo importante. Sí, pero además es un sector al que normalmente se llegaba no a través de los grandes medios, sino en la campaña cara a cara, ¿no? En lo que era la campaña de tierra, en el recorrido de los candidatos por los barrios, mercados y todas esas cosas, todas esas actividades clásicas de campaña, ¿no? Además había mucho regalo, qué sé yo, ¿no? Estoy hablando de los últimos, de la época de Fujimori, digamos, ¿no? Es ese sector. ¿Cómo llegas en una semana a ese sector? Porque estamos hablando de los niveles más bajos, niveles estamos hablando de mujeres que están. Alfredo Torres decía, siempre son se lo escuché ahora hace un momento en el programa con Diarios de Pandemia, con Josefina Tausen y Paul Duas, siempre son los que están menos, que deciden al final o que están menos informados. Entonces, ¿cómo hace para llegar a ese sector? ¿O cómo va a terminar siendo ese voto? ¿Va a ser por lo que se converse en la cola finalmente, o en la casa en la víspera de la elección? Para ese sector, como tú dices,
se apelaba mucho al contacto más visual, presencial, que no existe ahora. Creo que algunas candidatas lo están haciendo, creo que Mendoza y Fujimori, o sea, sobre todo Fujimori, que sabe que su sector está ahí, ¿no? En mujeres mayores de niveles socioeconómicos más bajos y ha tratado, creo que ella ha, por eso también me sorprendió un poco, bueno, me sorprendió bastante cuando pasó, entre comillas, a encabezar este grupo de 5, ¿no? Que están iguales, pero igual ella está, sale primero en la foto, pero es porque ella identificó que este es su grupo, a las mujeres emprendedoras, las mujeres de comedores, en fin, y Mendoza también, ¿no? Pero Mendoza tiene más grupos, digamos, más grupos más chiquitos, pero ese grupo pesa, y también identificó que el norte era un lugar donde podía crecer y ha ido al norte, ¿no? Ha tenido más de un viaje al norte. Entonces, creo que ahí sí vale mucho, como tú dices, el tema de esa campaña más física, más presencial, que en algunos casos sí lo han hecho algunos candidatos, no en la dimensión que se solía hacer antes, ¿no? Claro, que era... Y además que tienes que tener recursos de todos modos para hacerlo bien, ¿no? Para saber ir a las zonas, para poder garantizar que la gente esté ahí y que con las medidas de protección que se requieren, claro, y todo también, claro, ¿no? Ahora, claro, acá se ha combinado la pandemia más también cambios en lo que es el financiamiento, ¿no? En fin, y la desafección de la gente. O sea, se han combinado todos los factores para esta campaña tan sui generis. Ahora, una pregunta antes de entrar al Congreso. Me llamó la atención. De Soto había empezado a subir en jóvenes, pero me parece que ha ido consolidando esa postura. ¿Cómo, digamos, él empezó a entrar a redes sociales, algunas redes sociales, la gente se reía un poco, decía eso no funciona? ¿Qué es? No sé si a través de Focus lo han podido medir. ¿Qué es lo que está llevando a que Soto termine consolidándose? Porque claro, yo sé que ya cuando uno ve por las diferencias por edades, si están muy pegados casi no se puede decir nada, pero uno ve que Soto prácticamente dobla la votación que tiene Forza, en que es sí, ¿no? En ese nivel de 18 a 24, ¿no? ¿Tú crees que esto, cuál ha sido la razón del éxito de Soto? ¿Es por descarte de los demás candidatos? ¿Él le está hablando a los jóvenes? Los jóvenes era un grupo, bueno, es un grupo bien importante, ¿no? Los jóvenes de 18 a 24 y los de menores de 40, o sea, los menores de 40, pero sí, yo creo que ha habido, primero que estos jóvenes podían estar con Forsyth o con Guzmán, creo que les hablaban mejor, porque en el caso de Mendoza, Lescano, Fujimori, es gente mayor, ¿no? Pueden ser mujeres o hombres, mujeres más en el caso de Fujimori y Mendoza, pero sí era gente mayor. La gente más joven, o sea, podía haber votado por Forsyth o podía haber votado por Guzmán, pero cuando empiezan a bajar empieza a bajar la intención de voto de estos candidatos, entonces se empieza a mirar a otro lado, ¿no? Y De Soto, como tú dijiste la vez pasada, los jóvenes no saben, no lo conocían a De Soto, ¿no? No sabían su trayectoria, cómo era, como los que no estamos en ese grupo de edad, ¿no? Entonces creo que los ha impresionado con el hecho de sus títulos, de su preparación, de que, en fin, tiene una lectura de un sector amplio del país que es el sector informal, ¿no? Tiene una lectura y tiene una salida, pero... Claro, quizás esta imagen yo creo que es el único candidato, quizás me equivoco, pero tengo la impresión, es el único candidato que cuando habla, Guzmán un poquito, habla del mundo. Todos los demás candidatos hablan del Perú, los problemas, el Perú, la pandemia, la crisis, la vacuna, el oxígeno, y ahí estamos, ¿no? Pero de pronto De Soto te empieza a hablar de que ha trabajado en tal país, ha trabajado en tal otro, que él conoce a tal gente, que los problemas del mundo, quizás eso, o sea, en esta onda de los jóvenes que todo el mundo piensa que no siguen el mundo, pero los jóvenes sí están mirando el mundo, digamos, son los más globalizados de todos. Entonces, quizás eso le ha funcionado, no sé, eso lo lanzo como una hipótesis, ¿no? Porque todos los demás candidatos hablan de lo que pasa acá, ¿no?
No sé, no sé Sí, cómo lo ves tú, pero me parece que algo de eso también podría estar moviéndose. sí, sí, podría ser, pero como tú dices, o sea, sí, De Soto tiene esa visión más internacional, o sea, como que te apabulla o puede apabullar diciendo, está más preparado, ¿no? Está, de hecho, puede estar más preparado que varios, pero creo que no, o sea, y ahí tiene que ver el hecho de que no, quizá no conozcas o no veas en los otros candidatos cosas que te enganchen con De Soto. Su TikTok ha hecho furor, ¿no? Con su programa Juventus, que Claro. quizá no sea tan realizable para la mayoría de jóvenes, pero igual ha hecho furor. Entonces, y en jóvenes sí es importante el tema de redes, en los otros grupos no tanto, como tú bien dijiste hace un rato, ¿no? Los otros grupos necesitan temas de una campaña más presencial. Este, pero, y tienes estas dos cosas, ¿no? Porque para algunos jóvenes también De Soto era una persona muy mayor, ¿no? Que tenían miedo de que algo le pasara y quién iba a quedar, quién iba a ser su vicepresidente por si algo le llegaba a pasar, ¿no? O sea, que también era un temor que tenían los jóvenes, ¿no? Pero como está vacunado, entonces, como ya está vacunado, seguro que dicen ya no hay que preocuparse. No sé, ¿me escuchas, Patricia? Sí. Ah, ya, perfecto. Pasemos al último, ya nos hemos recontravolado el tiempo, pero como todo el mundo quería escuchar a Patricia Zárate, y se nos cortó una parte, estamos acá para exprimirla hoy en esta última entrevista sobre el tema de las encuestas. En la intención de voto, Patricia. Acá lo que tengo la impresión que lo que se viene es un poco la confirmación de lo que hablamos en el inicio, ¿no? Vamos a tener definitivamente un Congreso, a ver, un gobierno, sea el que sea al final de la segunda vuelta, ¿no? Sin mayoría y con una dispersión que va a ser muy compleja en la gobernabilidad del país y la posibilidad de hacer coaliciones entre los partidos que lleguen al Congreso. ¿Qué nos dice este cuadro de intención de voto donde Acción Popular sigue primero, aunque me parece que ha bajado, y Somos Perú segundo, prácticamente con FREPAP y Fuerza Popular, ¿no? ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen, que tú tienes de esta dispersión en el Congreso? No, es que es espeluznante, de verdad, es espeluznante la cantidad de microvotos que hay, o sea, la fragmentación, la fragmentación que en realidad yo creo que sincera un poco la fragmentación que ya teníamos antes, porque antes cuando se hablaba así son pocos, pero con la gente que se iba de un lado, que se iba a otro, que renunciaba por principios o renunciaba por lo que sea, yo creo que ya teníamos parte de esta fragmentación. Ahora esto es el sinceramiento de esa gran fragmentación y del problema que vamos a tener entre los dos poderes que como te dije y como tú también señalaste, ¿no? Que cada vez se parece más a un ejercicio de poder muy local, muy de gobierno local, muy municipal, ¿no? En el sentido de que tienes muchos candidatos, pero acá el cuerpo legislativo, los regidores que son a nivel local y acá los congresistas tienen más poder, los congresistas, y para cada votación o sea, tú tienes, perdón, para ordenarme, cuando tú tienes que decidir cosas, tú tienes que instalar tu gabinete como ejecutivo, ¿no? Vas haciendo alianzas, vas haciendo política, obviamente, al interior del Congreso y vas generando ciertos consensos para tener una mayoría y para dar estabilidad a las cosas que tú propongas. Eso no pudo ser casi nunca con el Congreso anterior porque había una gran mayoría opositora, ¿no? Pero ahora, con este nuevo Congreso del 2020, has tenido que negociar más, pero aún así ha sido bien complicado y es muy desgastante, va a ser un desgaste permanente, porque para cada cosa que tú quieras sacar, para cada política, vas a tener que negociar. Entonces, eso creo que desgasta mucho Claro, y a la democracia representativa.
Claro, no es lo mismo negociar con 3 que negociar con 9 o, no sé, ya, bueno, al final, O 10. la cifra repartidora y la valla, quizás, no sé, acá aparecen 10, ¿no? O sea, llegarían 10 al Congreso, 10 bancadas de arranque. Sí, como tú dices, o sea, sí, tienen que, en fin, tienen que pasar la valla. Si uno hiciera sacar a los votos solo los válidos, probablemente varios pasarían, pero ¿quiénes pasarían de ese Congreso? Además, ¿quiénes de esos partidos o agrupaciones? Porque no todo el mundo, no todos los partidos, obviamente, controlan a quiénes son sus congresistas, porque hay invitados, hay gente de último momento, en fin, no sabes quién va a llegar. Entonces, el 28 de julio, bueno, ya lo vamos a ir trabajando desde abril, porque eso no va a cambiar, digamos, porque los congresistas que salgan electos en las elecciones, en la primera vuelta, son los que van a ser. Entonces ya más o menos vamos a tener que ir, vamos a poder ver cómo va a salir este Congreso, pero la fragmentación va a seguir, la inestabilidad va a seguir y con un serio problema para la gobernabilidad. Porque tanto uno como otro ya se dieron cuenta que se van a ir, se pueden amenazar, ¿no? O cerrándose o vacándose, y es un ejercicio que creo que ha desgastado mucho a la democracia y eso es una cosa que realmente nos preocupa bastante. Sí, en realidad yo quería terminar con este cuadro porque a mí este cuadro es el que más me preocupa, como tú dijiste, espeluznante, ¿no? Porque sabemos que dentro de varios de esos partidos podrían además fraccionarse también y convertirse en otras nuevas bancadas, ¿no? Con lo cual ya pues es el archipiélago total, ¿no? O sea, no sé si decir balcanización, pero ya una fragmentación total y absoluta, ¿no? Y con un gobierno que si va a ingresar ganando la primera vuelta con menos de 20% de los votos válidos, que es probable, bueno, el escenario es muy incierto y sumamente complejo, no sé qué palabra usar, pero bueno, Patricia, quería agradecerte por paciencia. Hemos hablado casi 50 minutos esta vez. Sé que han hecho un gran trabajo para poder entregar la encuesta. Hemos aclarado además temas metodológicos, como siempre. Y quiero hacer un cierre, porque esa es la última mesa mulera de las, creo que 15 que he hecho sobre las encuestas, con Patricia Zárate, con Urpito Rao y con Alfredo Torres, a quien lamentablemente no pude entrevistar hoy porque hubo un problema de horario de Alfredo, y entonces la entrevista la han hecho Paolo Gas y Josefina Tausen en Diarios de Pandemia, así que ustedes la pueden ver, pero lo que hemos buscado con estas mesas es no solamente leer los cuadros o quedarnos en el quién va arriba y quién va abajo, sino entender las tendencias y entender también la dinámica y la misma metodología de las encuestas para poder leerlas mejor, para poder interpretarlas mejor. Y yo quiero agradecerte a ti, a Pati, así como también le agradeció a Alfredo, porque creo que hemos aprendido todos en estas conversaciones y seguramente ya volveremos dentro de 15 días o 3 semanas a iniciar estas mesas analizando las encuestas. Muchísimas gracias, Patricia, un gusto y bueno, nos vemos pronto. Un gusto. Chao. Amigos y amigas de La Mula, ha sido la última mesa mulera sobre encuestas. A partir de mañana ya no se pueden difundir. Vamos a estar analizando los últimos días de campaña seguramente en otras mesas. Y nos vemos, y el domingo tenemos una transmisión en cadena con varias otras redes que ya ustedes irán esperando. ¡Chao!